Están, buenas noches. Bien, como vieron, el tema de hoy le puse escuchar y poner en práctica. Eh, Porque muchas veces pensamos que con solo leer es suficiente o con solo asistir a la iglesia es suficiente, pero no. Sí, qué bueno que leamos la palabra, que estudiemos la palabra, qué bueno que vayamos a la iglesia. La Biblia dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, pero tiene que ir acompañado de poner en práctica. Si no pones en práctica, la verdad es que no va a servir de mucho. Digo, si sirve de algo el estar oyendo, porque el estar oyendo tiende a producir algo. Hemos hablado que la palabra es como una semilla, pero es más efectivo cuando ponemos en práctica. Yo tenía un amigo hace muchos años, cuando estábamos en la prepa, y me acuerdo que una vez me dijo, cuando empecé a estudiar yo la palabra de Dios y empecé a asistir a los servicios, etcétera, etcétera, un día se enteró y me dijo, no, si quieres que la bendición llegue a tu casa, dice, abre tu Biblia en el Salmo, no me acuerdo qué Salmo era, y déjala ahí en un librero abierto en ese Salmo. Y la verdad le digo, no, es que tener la Biblia abierta en un librero sin leerla no sirve de nada, ¿sí? Tenemos que poner por obra. De hecho, lo hemos leído muchas veces, que la fe sin obras es muerta. Vamos a leerlo. Está en Santiago, capítulo 2 verso 14, y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, ¿de qué aprovecha si dices que tienes fe, pero no la demuestras con tus hechos? Es lo que está diciendo. ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno le dice, vaya en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan las herramientas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Te ves qué interesante? Dice que la fe es muerta. Está hablando de una fe muerta. ¿De qué sirve algo muerto? Algo muerto no sirve de nada. Algo muerto tiende a descomponerse y en lugar de, si no lo pones al muerto en el lugar adecuado, pues va a terminar descomponiéndose y haciendo daño. Verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿sí? Dice, muéstrame tu fe sin las obras, sin el respaldo de lo que estás haciendo, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, yo te mostraré mi fe por lo que estoy haciendo. O sea, lo que yo hago está reflejando lo que yo estoy creyendo. O sea, no es suficiente con decir que crees. Se tiene que ver manifiesto en tu vida que crees. Si no, no sirve de nada. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, fíjate qué dice. Tú dices que crees, dice, también los demonios creen y tiemblan. O sea, el creer, pues, en sí solo no funciona si no va acompañado eh, de una obra que demuestre en que estás creyendo. Verso 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? O sea, la fe sirve, pero con las obras, o sea, con lo que estás haciendo, se refuerza en la fe, se perfecciona la fe con las obras, es lo que está diciendo. Verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues,
que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Eh, Algo que he dicho muchas veces, que hay dos tipos de obras. Está- Están las obras de la ley, que es hacer para merecer, y las obras de fe, porque creo, actúo. Las obras de la ley en el nuevo pacto ya no funcionan. O sea, en el nuevo pacto hemos sido justificados por gracia por medio de la fe. Entonces no necesitamos hacer algo para ser justificados delante de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento es al revés. Mi fe demuestra mis creencias, demuestra en lo que yo estoy creyendo. ¿Sí? Verso 25, así también Rab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Las obras tienen que respaldar nuestra fe. Fíjense, vamos a regresar hay un capítulo, ahí en Santiago, vamos a leer el capítulo 1, una hojita atrás del versos 22 al 25. Eh, Fíjense, voy a leer desde el verso 21. Creo que ya hemos leído esta cita y me llama mucho la atención. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, tenemos que implantar la palabra en nuestras vidas y esa palabra tiene que salir de nosotros. Y eso va a provocar un fruto, va a dar un fruto. ¿Sí? Verso 22, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Pues fíjate lo que está diciendo, que el que nada más oye, pero no pone por obra, se está engañando a sí mismo. ¿Sí? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. O sea, si no estás haciendo lo que estás oyendo, pues vas a terminar olvidando lo que estás oyendo. De hecho, los psicólogos dicen que de lo que tú escuchas, puedes retener el 10%. O sea, fíjate qué fuerte está esto. De una enseñanza bíblica de 60 minutos, de una hora, nada más retenemos 6 minutos. Ahora, si lo que estás oyendo lo estás viendo de alguna manera, el porcentaje sube, no sé si a 15 o a 20. Pero si lo oyes, lo ves y lo haces, entonces eh, el impacto en tu vida permanece durante más tiempo. O sea, te aprovechan no el 6%, no el 15 o el 20, sino ya estás aprovechando, si lo pones por obra, no sé, a lo mejor un 70-80%, que es muy, muy bueno, considerando el 6% de solo escuchar. Y fíjense, en Timoteo, vamos a leer el libro bueno, no otro libro, pero vamos al capítulo de Timoteo, capítulo 4, del 12 al 16. Empieza diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, ¿qué está diciendo? Que una persona, eh, la madurez de una persona no se refleja por la edad, sino por lo que está haciendo. ¿Sí? Lo que una persona hace refleja su madurez. O sea, no es lo mismo eh, lo que está haciendo una persona de 15 años que una persona de 25, 30 o una persona de 40. Ahora, hay gente joven que decimos, wow, qué madurez, o sea, cómo se comporta como una persona mayor. O sea, por la madurez, porque no, en este caso no tiene que ver tanto la edad. Pues la madurez se refleja en cómo estás viviendo, qué es lo que estés haciendo. Entonces, por eso dice, ninguno tenga en poco tu juventud, digo, para los que son jóvenes. Y lo dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. O sea, dice, sé ejemplo de los creyentes. O sea, ¿cómo vamos a ser ejemplo? O sea, ¿qué es poner el ejemplo? Que vean que yo hago lo que les estoy enseñando. Eso es poner ejemplo. Eh, Jesús dijo, ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también lo hagan. ¿Sí? El ejemplo con los hechos para que los demás puedan ver y hacer, porque de eso se trata, de ver y hacer. ¿Sí? Ok. Eh, Dice, bueno, vamos a leerlo. ¿No? Juan 17, 19, Evangelio según San Juan 17, 19. Este capítulo de San Juan fue la oración que hizo Jesús después de lo que llamamos la última cena. ¿Sí? Después de que cenó con sus discípulos, les dejó instrucciones, habló con ellos e hizo esta oración. Todo el capítulo 19 es una oración que Jesús hace a Dios poco antes de ser arrestado. Y voy a leer, por ejemplo, desde el verso 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, está hablando Jesús, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, que santificarse es apartarse para Dios. O sea, que vean que yo hago lo que tú has mandado para que también ellos hagan lo que tú mandas. Que ellos me vean hacer lo que tú has mandado para que también ellos lo hagan. ¿Sí? Por ellos yo me santifico para que también ellos sean santificados en la verdad. Sabemos que la palabra es la verdad. ¿Sí? Ok. Seguimos, vamos otra vez a Timoteo, pero vamos a segunda carta de Timoteo, eh, capítulo 1 verso 16. 1:16. Fíjate, mm, segunda de Timoteo, va a ser primera de Timoteo, perdón. Sí, porque no me da lo que estoy. Primera de Timoteo, ay, dije, sí, 1:16. Se me está quedando medio sonso ahora, perdón. 1:16, no, no es, perdón, pero es 1:6. Sí, segunda Timoteo 1:6. Ah, sí, estaba viendo primera Timoteo aquí. Me equivoqué, perdón. Segunda Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti eh, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, ¿cómo se aviva? Poniendo por obra. ¿Cómo fortaleces la fe? Pues trabajando en ella, fortaleces la fe. La fe, yo siempre les he dicho que es como un músculo que no se usa se atrofia. Lo mismo pasa con la fe. Y te lo digo por experiencia, porque me ha pasado. De repente se enfría uno, y la fe baja y cuando quieres utilizar tu fe, de repente sientes que no pasa nada, sientes que no llega, te sientes fuera de lugar, te sientes que algo falta y te sientes desnudo, no sé. Entonces, la manera de fortalecer la fe es poniéndola por obra, ¿sí? Trabajando en ella. Ok, seguimos. Mm, Deuteronomio 28, ya conocemos, creo que todos esta cita. Deuteronomio 28 habla acerca de las bendiciones y las maldiciones. O sea, del 1 al 14 son las bendiciones y del 15 al 63
vienen las maldiciones por la desobediencia. Entonces, si ustedes leen, empieza con las promesas de bendiciones por la obediencia. Deuteronomio 28, vamos a leer del 1 al 14. Y empieza diciendo, acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra su palabra o sus mandamientos, dice que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es bien curioso, ¿no? Cómo somos los seres humanos. Todos queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos acercarnos al proveedor de la bendición, al que nos bendice. O sea, la gente no ha entendido que para recibir la bendición de Dios tiene que ser a través de una relación con Dios. Si no hay relación con Dios, no hay bendición de Dios. O sea, debería de ser por lógica, pero la gente no lo entiende. Entonces, eh, la relación con Dios se da a través de la lectura de la palabra, de la oración, de la adoración y la alabanza, alabarle a Él y adorarle a Él, ¿sí? Y poner por obra lo que Él está hablando. Si yo te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra, dice, y ve qué precioso dice el verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué está diciendo? Si tú procuras escuchar la palabra, poner la palabra por obra, no tienes que ir a buscar la bendición. La bendición te va a venir a buscar a ti y la bendición te va a alcanzar a ti. Porque hay gente que está corriendo tras la bendición y nunca la alcanza. Y porque las bendiciones no se alcanzan. Las bendiciones tenemos que dejar que lleguen. Y solo llegan las bendiciones a través de escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿Sí? Verso 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la grieta de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. O sea, eres bendito tú, tu esposa, tu esposo, tus hijos y tus negocios. Sí, verso 5, bendito serán tu canasta y tu artesa de amasar, o sea, tus herramientas de trabajo, Dios las va a cuidar también. Bendito serás tú en el entrar y bendito en tu salir. Cuando entres y cuando salgas, va a ser bendito. Donde andes. Si vas o vienes, Dios está contigo, Dios te bendice. Verso 7, el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Fíjate, esta es otra bendición. Yo no tengo ni que preocuparme por la gente que me odia o la gente que quiere hacer algo mal contra mí, porque Dios me protege. De hecho, dice la Biblia que el que viene contra mí delante de mí caerá. Y luego dice, buscarás a los que tienen contigo y no los encontrarás, no los hallarás. Serán como nada y cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Sí? Dice, el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Qué significa esto? Que hay 7 salidas para cada, para cada problema que se te venga, Dios te da 7 salidas. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Una vez alguien me dijo, no, es que no es cierto eso que Dios bendice la obra en nuestras manos. Bueno, el cuate se acostaba a las 3 4 de la mañana viendo la tele, se levantaba a las 12 1 de la mañana a buscar, desayunaba y luego se iba a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo, y luego se enojaba porque no encontraba trabajo o no veía la bendición de Dios. O sea, dice que Dios bendecirá la obra de tus manos. Si no hay obra en tus manos, ¿qué va a bendecir Dios? ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar para que Dios bendiga nuestro trabajo, lo que hacemos. Dice, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, donde estés, hay gente que dice, no, eh, aquí en Guadalajara nomás no la hago, en la Ciudad de México no la hago, no, no es el lugar, es en quién estás confiando. Y donde Dios te puso, ahí Dios te va a bendecir. No tienes que irte al norte, ¿sí? Como en el Salmo, ¿no? Dice, alzaré mis ojos
al Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Muchos dicen, alzaré mis ojos hacia el norte, ¿no? De allá vendrá mi socorro. No, el socorro no viene del norte, no viene de un lugar. El socorro viene de parte de Dios y la ayuda viene de parte de Dios y Dios ha prometido suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Y luego dice, te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guarde su palabra, ¿sí? La palabra de Dios, dice sus mandamientos, y anduvieres en sus caminos. ¿Qué significa andar en sus caminos? ¿Te acuerdas que dice la, que dijo Jesús? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesites te será añadido, ¿sí? Y verán, fíjate lo que está diciendo, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios es invocado sobre ti y te temerán. Y ve lo que dice el verso 11. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes. ¿Qué significa sobreabundar en bienes? Digo, porque algunos nos oímos esa doctrina, o esa enseñanza que entre más pobre, más te quiere Dios, y no es cierto. Dios no quiere, no nos quiere pobres. De hecho, dice la Biblia que Él nos ha dado la habilidad para hacer riquezas. Entonces, Dios no nos quiere pobres. ¿Sí? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero mientras tú no ames al dinero, Dios no tiene problema con que tengas el dinero. El problema es cuando pones al dinero antes que a Dios. Primero Dios y lo demás viene por añadidura. Entonces, dice, te hará el Señor sobreabundar en bienes, te hará sobreabundar en el fruto de tu vientre, te hará sobreabundar en el fruto de tu bestia, o sea, de tus animales, y en el fruto de la tierra en el país que el Señor tu Dios juró a sus padres que les había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la tierra en su tiempo y para bendecir otra vez toda la obra de tus manos. Ve lo que dice la siguiente parte. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. La bendición de Dios está en prestar y no pedir prestado. ¿Por qué presto? Porque tengo para mí y me sobra, porque eso puedo prestar. Porque si no tengo, si tengo escasamente para salir el día, ¿tú crees que voy a prestarle a otro? No, primero veo que mi familia tenga que comer. Pero si ya tengo suplidas mis necesidades, ¿sí? Y tengo un excedente, entonces puedo prestar. De hecho, en las maldiciones que vienen del 15 en adelante, dice que en la maldición pedirás prestado. Entonces está diciendo que pedir prestado es una maldición y prestar es una bendición. Claro que es una bendición. ¿Por qué? Porque tienes para ti y te sobra y puedes prestar. ¿Sí? Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza, o sea, siempre estarás arriba y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres la palabra del Señor tu Dios. O sea, si obedeces la palabra de Dios, entonces estas bendiciones te van a alcanzar. O sea, la bendición tiene esa condicionante, ¿sí? La condicionante está eh, en Dios, en Cristo nada más. Jesús dijo, alejados de mí, nada pueden hacer. Entonces es en la comunión con Dios, escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Y termino, porque no voy a leer las maldiciones, nada más las puras bendiciones. Dice, y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servir. ¿Qué es un dios ajeno? La Biblia también le llama ídolo. Es todo aquello, un ídolo o un dios ajeno, es todo lo que pongas antes que a Dios, eso se convierte en tu dios o en tu ídolo. Hay gente que ha puesto al marido o a la esposa antes que a Dios, bueno, pues eso se convirtió en tu ídolo. ¿Sí? Eso es idolatría. ¿Sí? El trabajo puede ser idolatría. El carro, la casa puede ser idolatría. ¿Sí? Primero Dios, amarás al Señor tu Dios sobre todo. Y todo es esposa, esposo, hijos, hijas, trabajo, etcétera. Primero Dios. Cuando pones primero a Dios, lo demás llega por añadidura. ¿Sí? 1 Timoteo 6:12. Vamos a regresar a Timoteo.
Primera Timoteo, capítulo 6, verso 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, dice, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión o declaración delante de muchos testigos. Entonces, ¿qué es pelear la buena batalla de la fe? Es mantenerte firme, creyendo y haciendo lo que Dios dijo, y una vez que te mantienes por un tiempo creyendo y haciendo lo que Dios dijo, vas a ver la promesa que Dios dijo que está ligada a la palabra que estás poniendo por obra. ¿Sí? Por ejemplo, una enfermedad, la Biblia dice que soy sano por las llagas de Jesús. Entonces yo estoy declarando y creyendo que soy sano por las llagas de Cristo Jesús, vea lo que vea, sienta lo que sienta, hasta que vea la promesa cumplida literalmente, físicamente en mi cuerpo. ¿Sí? Entonces es mantenerse oyendo, hablando lo que Dios dice, ¿sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, y todo, y todo te saldrá bien. ¿Se acuerdan de los dos cimientos? También Jesús dijo, el que oye la palabra y la pone por obra, le consideraré un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Cuando vengan los problemas, el viento, la tempestad, las lluvias, no le va a pasar nada a esa casa porque está edificada sobre la roca. Pero el que escucha la palabra y no la pone por obra, le consideraré un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. En cuanto vengan los problemas, en cuanto llegue el viento y la lluvia y peguen con ímpetu, aquella casa dice, va a ser grande su ruina. Entonces, la diferencia entre oír y poner por obra es que uno se mantiene firme, venga lo que venga, y el otro, el que escucha y no pone por obra, entonces termina, dice, en ruinas, termina su vida en ruinas. ¿Sí? Ok. Vamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Ya conocemos este pasaje, dije, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque mucha gente dice, es que la fe viene por oír la palabra de Dios. No, dice, por el oír a la palabra. Jesús es la palabra. De hecho, dice, me gusta como dice en la versión Dios habla hoy, dice que la fe viene por escuchar el mensaje de Dios. Cuando tú escuchas lo que Dios te está hablando, el mensaje de Dios para tu vida, eso va a traer fe a tu vida. ¿Sí? Fíjense cómo dicen en Hechos 3:16, está hablando de Jesús. Por eso todo es a través de Jesús. ¿Sí? Tiene que ser todo a través de Jesús. Hechos 3:16. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Y por la fe en su nombre, o sea, por la fe en Jesucristo, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Y la fe que es por Jesús, Jesús es el que da la fe. Por eso dice la Biblia que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa autor y consumador? Autor que él la inventó, que él la creó. Consumador es que él la lleva a cabo. Es el autor y consumador de la fe. Entonces, todo es a través de Jesús. Jesús da la fe a nuestras vidas y tenemos que dejar que Él siga trabajando en nuestras vidas para que esa fe se incremente. ¿Sí? Ok. Hebreos 12:15, ya muchos ya conocen esta cita. Dice que no dejemos que alguna raíz de amargura crezca en nosotros, porque esto va a estorbar a la gracia de Dios y va a terminar contaminando a la gente que nos está rodeando. Entonces, Hebreos 12:15, tengan cuidado que no crezca en ustedes una raíz de amargura. La raíz de amargura, la falta de perdón,
nos impide alcanzar la gracia de Dios y todas las bendiciones en el nuevo pacto, ¿no? Sí, son por gracia por medio de la fe. Entonces, todo es por gracia por medio de la fe. Y la falta de perdón impide que yo alcance la gracia. O sea, no es que Dios no me dé todo, sino que esa raíz de amargura está sirviendo como de muro de contención y me impide a mí que yo alcance o reciba la gracia del Señor. Fíjense, vamos a Josué, también creo que es una cita que conocen todos ustedes, Josué, capítulo 1. Vamos a leer voy a leer del verso 5 en adelante, porque si ustedes se fijan en este capítulo, dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Te lo reitera 3 veces. Dice, verso 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Número 1, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué me tengo que esforzar? Lo dice más adelante. Verso 7. Solamente esfuérzate, fíjate, segunda vez, esfuérzate. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Fíjate, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Entonces dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer lo que la palabra de Dios te está diciendo. O sea, sé obediente a la palabra de Dios y entonces todo lo que emprendas, todo lo que hagas, este, Dios lo va a hacer prosperar. Solamente esfuérzate en eso. O sea, no está diciendo que tú pelees contra tus enemigos. No está diciendo que, no sé, que hagas otras cosas. Lo único que tienes que hacer es lo que Dios dice en su palabra. Nada más. ¿Sí? Esfuérzate en hacer. Ya acabamos de mencionar el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9, fíjate, es la tercera vez que dice, mira que te mando, es una orden, que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué me tengo que esforzar? Ver por obra la palabra. Lo acabamos de leer. Seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y hay gente que dice, no, si te metes a aquel lugar, el Espíritu Santo eh, se sale de ti y ahí te espera afuera. No, no. El Señor no te deja en donde andes. Más bien, ten cuidado de dónde metes a Dios. Si Dios está dentro de ti y te metes a lugares donde no debes, pues estás metiendo también al Espíritu Santo a lugares donde no debes estar. ¿Sí? Se nos está acabando el tiempo. Ok. No, Primera de Crónicas 22:13. Yo creo que con esta vamos a terminar, pues el tiempo se nos está acabando. Ah, Crónicas. Y ya me pasa un poquito. Primera de Crónicas 22:13. Dice, entonces serás prosperado. O sea, ¿cuándo vas a ser prosperado? Dice, entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra los estatutos y los decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues, cobra ánimo, no temas ni desmayes. Entonces serás prosperado cuando pongas en práctica, cuando pongas por obra la palabra de Dios. Serás prosperado en todo lo que haces, porque la bendición está en la obediencia a la palabra de Dios. Algo muy rápido, ¿se acuerdan del centurión? Cuando llega con Jesús y le dice, oye, mi esclavo está enfermo, gravemente enfermo,
Y Jesús le dice, acuerdan, déjame ir y yo voy a sanarlo. ¿Y qué dice el centurión? No hace falta. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y tu palabra se obedecerá. O sea, y solo di la palabra y es suficiente. Una palabra de Jesús basta y sobra, porque la palabra de Dios se tiene que obedecer. Y el mismo centurión le dice, no hace falta que vengas bajo mi techo, solo di la palabra, mi siervo sanará, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Digo ve y obedece, viene. Le digo a aquel otro, va y obedece y va. Y le digo al otro, haz aquello, va y lo hace. Entonces, el soldado le está diciendo, no hace falta que vayas, yo sé que la palabra se tiene que obedecer. Si yo le doy una palabra, una orden a alguien, sé que la va a ejecutar. Se voltea a Jesús y les dice a los judíos, ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Ese hombre no era judío, no sabía lo que era la fe, era romano, él sabía de obediencia. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Ligando la obediencia con la fe. La fe es la obediencia a la palabra. Por eso es que no puedes decir que tienes fe si no estás obedeciendo la palabra de Dios. Bueno, aquí le paramos, ya se nos está yendo el tiempo. Vamos a orar para dar por terminado en el estudio.